El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. La gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio dos barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar en la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: navega al lago adentro y echa las redes para pescar. Le replicó Simón: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ya que el temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y a Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el texto que la gente se agolpaba junto a él, junto a Jesús. Ojalá que siempre haya multitudes que vengan al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca ha pasado de moda. Él nunca ha perdido autoridad. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ojalá que como en aquel tiempo haya muchos que quieran escuchar la palabra de Dios. Dice que Jesús estaba a la orilla del lago. Le era ya imposible poder predicarle a las multitudes en esas condiciones. Por eso que al ver dos barcas junto a la orilla, le pidió a Pedro que le prestase su barca. Y dice que subió a una de las barcas, a la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra, se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Imagínate, ahí estaba Pedro, estaba ya desembarcando para irse a su casa. Jesús, al ver que era difícil poder predicar desde la misma arena, Jesús le pide la barca a Pedro para alejarse un poco y desde la barca poder predicarle a las multitudes. Pedro hubiese deseado mejor ya irse. Estaba desvelado, cansado, agotado y desilusionado porque no habían pescado nada. Así es que no le quedó otra más que prestarle la barca a Jesús. Y Jesús comenzó a predicar desde la barca. A Pedro no le quedó otra que escucharlo 1 hora, 2 horas. De seguro que fue un tiempo prolongado. Jesús predicó el reino de los cielos. Y aquella predicación de seguro que tocó el corazón de Simón, después Pedro, de tal manera que cuando Jesús terminó de predicar, le dijo a Simón: Pedro, navega al agua adentro y echa las redes para pescar. Jesús de alguna forma quería recompensar a Pedro porque le había prestado la barca, y además Jesús quería tocar más profundamente el corazón de aquel pescador. Pedro
dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes. Pedro se resistía, pues ya había amanecido, ya era muy de mañana, tal vez las 10, 11 o 12 del día. Pedro sabía que de día no se pescaba. Era imposible poder tener una gran pesca, pero como es Jesús el que lo está pidiendo, pues Pedro va a obedecer a las palabras de Jesús. Pedro sabe que no son horas para pescar. El pescador es Pedro, no Jesús. Pero sin embargo, Pedro va a dejarse guiar, va a obedecer a la palabra de Jesús, como diciéndole: tú eres responsable de lo que acontezca. Tú eres responsable de esa supuesta pesca, si es que pescamos. Si no pescamos, tú eres el responsable de lo que acontezca de aquí en adelante. Así es que Pedro le dice: ya que lo dices, échale las redes. Y Pedro navegó lago adentro. Dice: lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Pedro no pescó nada durante la noche, pero lo hizo durante el día, basado en la palabra de Jesús, obedeciendo a lo que Jesús decía. Y dice: lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Reventaban las redes. Aquella fue una pesca milagrosa. ¿Puedes imaginar a Pedro sorprendido, estupefacto, maravillado? Nunca había pescado tantos peces, ni en la madrugada, menos en el día, pero ahora lo ha hecho en el nombre de Jesús. Dice: hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llenaron las dos barcas que casi se hundían. Hermano, esto es lo que obtenemos cuando obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando hacemos las cosas conforme a su palabra. Su palabra nunca regresará vacía, siempre cumplirá con su cometido. Jesús dijo: echen las redes. ¿Y qué aconteció? Capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre cumple su cometido, siempre cumple aquello para lo cual fue pronunciada, hablada. Pedro está sorprendido y maravillado. Nunca ha pescado tanto. Nunca le había pasado esto. Y es que esa pesca representa la pesca que Dios le dará a Pedro con el anuncio del Evangelio, con la evangelización. Jesús ha llamado a Pedro, que es un pescador, para que se convierta en pescador de hombres. Esa pesca representa la salvación que Dios dará a la humanidad a través de este apóstol. Una gran multitud serán convertidos a través del anuncio del Evangelio de este gran apóstol, San Pedro. Dice el texto: al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pedro cayó en la cuenta de que aquel no era un simple carpintero como parecía aquel hombre, humilde, sencillo, pobre. Era la divinidad, el mismo Dios, el mismo Mesías. Aquella pesca no podría ser algo natural. Era una manifestación sobrenatural del poder de Dios, de la presencia de Dios. Y por eso es que Pedro cae postrado al suelo, a los pies de Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, que soy un pecador.
Pedro reconoce en Jesús la misma divinidad, al mismo Dios. Por eso cae postrado a sus pies, reconociendo que Él es un pecador. Y esto es lo que acontece, hermanos. Cuando el alma humana está en presencia de la divinidad, siente su pequeñez, siente su fragilidad, experimenta su nada y cae postrada el alma delante de la divinidad, delante de Jesús, ya que el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y a Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Hermanos, así como Pedro tuvo esta experiencia gloriosa y poderosa, que nunca olvidó el resto de su vida, siempre que predicaba de seguro que recordaba aquella gran pesca. Así también Dios desea que tú tengas una grande experiencia de Dios, que tú seas marcado con una experiencia de Dios, para que puedas tener una gran pesca, para que tú puedas ser un canal útil de la gracia de Dios para la humanidad. Dios anhela y Dios desea que tú y yo seamos tocados, que seamos grandes instrumentos de salvación para el mundo entero. El mundo está esperando por muchos Pedros, por muchos pescadores, por muchos evangelizadores, por muchos proclamadores del evangelio. Dios desea darnos a todos grandes pescas milagrosas. Dios desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedro fue llamado, tenía el nombre de Simón, y gracias a este encuentro Jesús le cambia el nombre a Pedro, que significa una nueva identidad, una nueva vida, un nuevo corazón. Y eso es lo que nos da el encontrarnos con Jesús. Cambia nuestras vidas para que entremos en los proyectos y en los diseños que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pedro pues será el apóstol de los judíos, traerá muchísimas almas al corazón de Dios. Ahora nos toca a ti y a mí, como Pedro, como Pablo y como todos los apóstoles, ser testigos de Cristo en todos los rincones de la faz de la tierra. Ojalá que seamos tocados fuertemente y seamos instrumentos de Dios para que muchos se conviertan, para que muchos puedan conocer al Señor. Hermano, que Dios te bendiga donde quiera que llegue este evangelio, que Dios te llene de gracia, te llene de bendición, y que también como Simón, pues Pedro, puedas tener una gran experiencia del amor de Dios en tu